Muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa tiene que hacer parte de nuestras vidas. Nosotros no podemos soslayar lo político. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que queremos, la satisfacción a nuestras necesidades, la solución a nuestros problemas, todo eso está relacionado con decisiones políticas y administrativas. Gústenos o no nos guste, es así de sencillo, porque si vamos a hablar de salud para todos, de educación, de seguridad, de empleo, si vamos a hablar de cualquiera de todos esos aspectos que nos hacen felices a usted, a mí, a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, a nuestra sociedad, esas decisiones no caen del cielo, se tienen que adoptar por voluntad política y voluntad administrativa. Los políticos que aspiran a cargos como por ejemplo de elección popular, como por ejemplo quienes quieren ser senadores de la República y representantes a la Cámara en las elecciones del 11 de marzo del año 2018, dentro de poquito. Ellos son políticos que van a legislar y esas leyes son las que le permiten a quienes aspiran al Ejecutivo, por ejemplo, quienes quieren ser presidentes de la República en las elecciones del 26 de mayo del año entrante. A ellos se les permite, mediante la Constitución y mediante la ley, hacer cosas, decidir cosas, actos administrativos que se llaman, que satisfagan nuestras necesidades y solucionen nuestros problemas. O sea que estamos cruzados definitivamente. O si no, que me desmienta, ojalá que no, nuestro invitado de hoy, él es Uber Alberto Uribe Correa, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Bienvenido a Sinergia Informativa, doctor Uber. Muchas gracias. Es lo que dije, ¿qué le parece? No, es verdad, nosotros estamos en todo momento insertos en la vida política. Cada acción humana es una acción política, indudablemente, y nada de lo que pasa en la actualidad se desliga del pasado como tal. Así es de sencillo. Y del pasado, porque vamos a hablar un poquitico del pasado, y como él dice, nada de lo actual se desliga del pasado. Vamos a hablar del 20 de julio de 1810, grito de independencia de la República de Colombia. Vamos a hablar de eso, un poquitico de historia y cómo se proyecta a la actualidad. Pero antes, como historiador, voy a aprovecharlo, porque el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a partir de las 11 de la mañana de este miércoles 19 de julio, se fue para el Congreso de la República a entregar 1.366.000 y piquito de firmas que logró recoger entre los antioqueños que viven en Antioquia, antioqueños que viven en Colombia y antioqueños en el extranjero que querían respaldarlo a él en esa jornada de reivindicar la unidad y la dignidad de Antioquia a propósito de lo que él ha dicho o mencionado como el despedazamiento del departamento por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, quien a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi decidió que el diferendo limítrofe por Belén de Bajirá, de Mutatá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente de Turbo es, al dirimir el diferendo limítrofe, estos corregimientos son mejor del Chocó y no de Antioquia. Supuestamente en contraprestación a que los hermanos chocoanos levantaran un paro cívico. Repito, 1.366.000 firmas. Bueno, desde el punto de vista del impacto político, ¿usted qué piensa? Su opinión nomás de esa jornada adelantada por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, dentro del punto de vista político, obviamente, puede estar inserto el hecho de que estamos o estábamos en ese proceso del paro cívico, pero históricamente Belén de Bajirá pertenecía al Chocó. Es decir, antes de que perteneciera a Antioquia, pertenecía al Chocó y luego por cuestiones tradicionales había pertenecido a Antioquia. Obviamente es una zona muy vulnerable, sí, donde Antioquia le había estado abasteciendo de todos los beneficios estatales como tal o departamentales. Sí. Es un problema muy álgido porque por un lado está la actualidad política, sí, coyuntural, pero por otro lado está la tradición histórica que muchos desconocen. Bueno, pero hay dos cosas. Entonces usted dice, históricamente el territorio como tal pertenecía al Chocó. Cuando usted habla de tradición, estoy entendiendo que finalmente ellos se han sentido antioqueños
porque al fin y al cabo Antioquia ha sido el que los ha atendido en salud, en educación, en seguridad, en fin, en estos servicios, mal que bien, como se dice popularmente, Antioquia ha sido el responsable. Pero es que hay un hecho que es jurídico y data de 1975, una ordenanza, creo que la 47, de la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante la cual se crea el corregimiento Belén de Bajirá del municipio de Mutatá del departamento de Antioquia. Entonces, eso se puede desconocer. No obstante, la historia, según usted, diga que es que Bajirá y los otros tres corregimientos eran de Chocó. Desde ese punto de vista, estamos ante un problema legal, obviamente. Sí. Es un problema legal, pero es una situación que en este momento tiene ese problema. La parte legal, como lo decía usted hace un momento, y por otro lado, el hecho de que mucha gente, por el hecho de ser antioqueño, se siente orgulloso. No es para nadie un secreto que nosotros, los antioqueños, por ese carácter pujante, la parte económica, somos muy reconocidos a nivel nacional. Entonces, ese hecho social de que ellos quieren pertenecer a Antioquia está ahí. Por eso es que se está hablando permanentemente de consultarlos a ellos, a los habitantes de estos corregimientos, que haya una consulta popular y que ellos decidan. Claro que yo no sería vinculante desde el punto de vista jurídico. O sea, el hecho de que gane, por ejemplo, la mayoría en una consulta popular diciendo que nosotros queremos ser de Antioquia o de Chocó, pues eso no vincula, no obliga. Es la ley, es la norma. Y existe la ley 1447 de 2011, que dice que es el Senado de la República el que define un diferendo limítrofe entre dos departamentos. Y claro, el diferendo viene por el deseo de un departamento y del otro de tener estos corregimientos en su jurisdicción. Estamos hablando entonces de la ordenanza de 1975 que ya mencioné. Hay una ordenanza del año 2000 que es de la Asamblea Departamental del Chocó, que dijo que Belén de Bajirá era municipio del Chocó, pero entonces quien debe dirimir, o el que debe dirimir ese conflicto es el Senado de la República y no el Ejecutivo, como a la postre ocurrió y que ha llevado a todo esto, entre otras a que haya una demanda de nulidad por parte del gobierno departamental, una acción de cumplimiento por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia y estas firmas que no tienen carácter jurídico, sino más bien político, de generación de opinión, firmas que entregó en la mañana de este 19 de julio en Bogotá, en el Capitolio, en el Congreso de la República, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Vamos a unos mensajes y ya regresamos para que hablemos del 20 de julio. A todos nos han enseñado que la independencia de la República de Colombia se produjo un 20 de julio de 1810. Todos escuchamos y escribimos, hicimos dibujitos sobre el grito de independencia. Grito de independencia, independencia. Profesor Uber Alberto Uribe Correa, historiador, ¿la independencia de Colombia se dio en 1810? En 1810, el 20 de julio, se produjo un grito de independencia o un conato de independencia que de hecho ni siquiera fue independencia. En un principio, los criollos ni siquiera querían independizarse de España, querían solamente un poco más de participación política. Criollos españoles. Criollos españoles. La diferencia ahí básica es en tres conceptos. Chapetón era el español venido directamente desde España, sí, que era aquel que tenía más derechos. Sí. El criollo era un español, hijo de españoles, pero que había nacido en América. Por haber nacido en América, como criollo, tenía menos derechos. Ajá. Y luego estarían los mestizos, que serían la clase menos favorecida de toda la sociedad de aquel entonces. Lo llamaban la gente de todos los colores. Entonces la independencia se estaba buscando, según lo que usted dice, es no para los chapetones, incluso ni para los criollos, que eran los mismos españoles o hijos de españoles, sino para los mestizos, los que habían perdido todos los derechos bajo el yugo español. Exacto, ese era como el ideario, sí, esa era la utopía. Sí. Pero inclusive ni siquiera se consiguió para los mismos criollos, para los propios mestizos, solo para los criollos. Para los criollos, solo para los criollos. Se quería dejar de lado a los chapetones, que eran los españoles con más derechos, sí, los de la cuna española real. Aquellos criollos eran de raza blanca, pero habían nacido en América. Sí. Era un pecado haber nacido en América. Por solo haber nacido en América,
la cultura etnocentrista pensaba que los europeos eran los únicos con derechos. Ah, no me diga. Bueno, entonces no, según lo entiendo, no hubo una independencia el 20 de julio de 1810. Por eso es que se habla de ahí hasta el año 1816 de la patria boba. Me imagino que en consecuencia con lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Esa patria boba se llama patria boba porque de 1810 a 1816 hubo alrededor de 30 presidentes, pero presidentes de junta. Algunos de ellos inclusive duraban solo semanas en el poder. No eran ni siquiera presidentes de la República como tal, en aquel entonces todavía se llamaba la Nueva Granada. Sí. Eran juntas aisladas, y esas juntas eran tan aisladas que inclusive eran divididas. Ajá. Por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca estaban los centralistas, y las juntas federalistas ya estarían conformadas por lo que hoy sería Cartagena y Antioquia. Ya. Eran de visiones totalmente distintas. Unos querían que el poder se emitiera, se dirigiera directamente desde Cundinamarca. Sí. Los otros querían que fuera algo más democrático. Es una posición centralista versus posiciones federalistas. Exacto. Bueno, y aquí es donde vale la pena recordar que Simón Bolívar, quien se dice en la historia, nos contaron eso, que había sido el primer presidente de Colombia, a la postre, pues no fue tal desde el punto de vista de la voluntad de todos los colombianos, sino casi que un dictador. ¿Cómo explica eso? Claro, de hecho el primer presidente como tal que salió de ese grito de independencia local sería José Miguel Pey. José Miguel Peña. José Miguel Pey. Pey. Luego sería Jorge Tadeo Lozano en 1811 y Camilo Torres en el 1814. Es decir, inclusive en el caso de Jorge Tadeo Lozano duró apenas unos 8 meses dentro del poder. Y es muy curioso porque todos recordamos, como nos contaban en la escuela, que Simón Bolívar había sido el libertador, sí, una especie de mesías. Pero el primer título que él se otorgó a sí mismo en 1828 fue presidente vitalicio libertador. Con el concepto vitalicio estamos acabando con toda la idea de democracia como tal. Por eso se asume que él era o pretendía ser un dictador. Presidente vitalicio. Oye, entonces de ahí es donde viene el sueño de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Ahí es donde está el modelo de ser ellos presidentes vitalicios, bolivarianos. Claro, de ahí viene el concepto de bolivariano, de Simón Bolívar, porque él quería o tenía un sueño que era la Gran Colombia, lo logró por un poco tiempo. O sea, logró libertad a varios países. Y además de eso, logró por muy poco tiempo juntar a Colombia, a Venezuela y a Ecuador en un solo país, una sola nación, a la cual llamó la Gran Colombia. La Gran Colombia, pero no duró mucho, porque incluso hubo contra él un atentado, porque entonces las pujas políticas vienen desde allá, las pujas políticas de hoy vienen desde allá. A él lo intentaron, me acuerdo de Manuelita Sáenz. Claro. ¿Cierto? Intentaron matarlo. A él intentaron asesinarlo en lo que se dio en llamar la conspiración septembrina, en 1828. Manuelita Sáenz le pidió que no enfrentara a aquellos que iban a agredirlo y lo ayudó a escapar, Porque lo iban a asesinar precisamente en la puja política. O sea, asesinen al dictador. Claro, porque él se autoproclamó primer presidente vitalicio y con una figura muy particular. Excluyó a Santander, que era el vicepresidente, era poder absoluto. Y Santander tenía un pensamiento más federalista. Claro, un poco más democrático, si lo dijéramos en conceptos actuales. Sí, señor. Entonces, en síntesis, para esta primera parte, el 20 de julio de 1810, que se celebra en Colombia como el Día de la Independencia, no fue tal día de la independencia, porque luego vino un periodo denominado de Patria Boba hasta 1816. La verdadera independencia, y dígame si estoy en lo cierto y me lo remata con un comentario cortico, se dio en 1819. Claro. La batalla de Boyacá sería la que le daría fin a esa independencia como tal, expulsando a los españoles a cargo de Pablo Morillo, al que llamaron el pacificador. El pacificador. Y entonces ahí sí quedan los mestizos, los criollos y los mestizos, como los del poder en Colombia. Básicamente los criollos, los mestizos todavía no. Todavía no. Bueno, y todavía no. Todavía eso que ocurrió hace tantos años, 1810, 1816, 1819, todo eso hoy persiste. Las pugnas políticas, la lucha por el poder,
entre centralistas y federalistas, entre conservadores y liberales. Enseguida, cuando regresemos, hacemos el comentario sobre este tema y traemos precisamente la historia a la actualidad para ver si realmente eso que nos vendió ante el mundo y ante la historia como hijos de una patria boba todavía nos tiene viviendo una patria boba. Vamos a los mensajes, ya regresamos, pero antes de esta frase, para que cuando regresemos, Hugo Alberto Uribe nos diga qué piensa de ella. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. Hugo Alberto Uribe, historiador, ¿qué opina de esa frase de Mao Zedong? Esa frase no deja de ser muy vigente en la actualidad, sobre todo en el momento en el cual estamos atravesando por el proceso histórico de la desmovilización, de la dejación de las armas y el proceso de paz como tal. A eso le estamos apostando, a que se acabe ese discurso guerrerista que lleva más de 60 años en Colombia y empecemos un discurso más del debate, del diálogo político como tal, una guerra con las palabras. ¿El deber ser entonces? El deber ser como tal. Esa es. Bueno, seguimos hablando con Alberto Uribe Correa, que es historiador de la Universidad Nacional, sobre el 20 de julio, quien nos deja claro pues que la independencia no se logró realmente en 1810. En 1819 pues hubo ya un acercamiento real a la independencia, pero todavía no somos lo suficientemente independientes si entendemos que lo que se buscó desde entonces fue la igualdad de todos los colombianos, especialmente de los mestizos frente a los que tenían el poder, los chapetones y los criollos, los mestizos colombianos. Igualdad, fraternidad, libertad, tres principios de la Revolución Francesa. Entonces, estoy en lo cierto, no hemos logrado entonces en ese sentido la verdadera independencia en Colombia. El concepto de independencia, que es un concepto social, a mi modo de ver se puede comparar con el concepto de evolución. La evolución física del ser humano ha tardado miles de millones de años. El concepto de evolución social ha demorado también cientos de años. Sí. Es más, el concepto de revolución americana, que se inspiró en la Revolución Francesa como tal, se ha venido construyendo. Como ejemplo, en 1810, los criollos, que eran los españoles nacidos en América, tenían unos derechos, pero esos derechos se limitaban para aquellas personas criollas que tenían propiedad. Ya. En este momento, pleno siglo XXI, todavía seguimos debatiendo esos derechos básicos de las personas. El siglo pasado inclusive, en 1958 apenas se vino a lograr el voto femenino, es decir, tuvimos que esperar 150 años luego de ese grito de independencia para que las mujeres pudieran participar políticamente. Entonces, es un proceso de larga duración. 1958 y luego viene 1991, la Constitución Política de Colombia, una constitución que deroga, digámoslo así, deja por un lado la de 1886, que era la de un Estado de Derecho, y esta es la de un Estado social de derecho, en la que supuestamente se le da al ser humano toda la relevancia. Ahí empieza de todas maneras un proceso de independencia por aquello de lograr igualdad, equidad, fraternidad, libertad para todos los colombianos. Ese es el ideario. La utopía que se ha querido con la Constitución del 91 lo que pretende es enaltecer esos principios que vienen de la Revolución Francesa, que sea el grueso de la sociedad aquel que tenga todos los derechos básicos humanos garantizados. Sí. Derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todos esos derechos que permiten materializar los principios constitucionales de 1991. Uno de ellos, la dignidad humana. Si usted tiene todos esos derechos satisfechos, entonces hay dignidad humana. El del interés general, otro principio fundamental, interés de todos y no de unos cuantos, lo que nos pone a pensar que todavía nos falta mucha independencia políticamente hablando, porque la política sigue siendo manejada también como si fuéramos hijos de chapetones o tuviéramos el yugo español por unos cuantos políticos. Es verdad, también la Constitución del 91 lo que hace es plantear la posibilidad de que haya un abanico más grande de partidos políticos. Sí.
Hasta el 91 solo había dos partidos, liberal y conservador, rojo y azul. Que surgieron de allá precisamente, desde 1810, desde la Patria Boba, más o menos. Un poco después, desde 1848 Ya. y 1859. Sí. Con tintes federalistas y centralistas. Desde ahí es de donde viene ese principio político colombiano. La Constitución del 91, que viene como a maximizar ese proceso independentista, nos da más participación, ya que no son unos privilegiados, una élite económica, sino Sí. que se supone que todas las personas podemos participar de la vida política, participando a través de un partido político como tal. Participando a través de un partido político. Y se puede decir también que mediante los mecanismos de participación constitucionales como el voto, a través de elegir y ser elegido, que es un derecho que tenemos, otro derecho, el voto, la consulta popular, el plebiscito, el referendo, el acto legislativo, en fin, la revocatoria del mandato. A través de esos mecanismos podemos ser libres. Yo pienso que sí. Sí. De hecho, ha habido unos ejemplos en Colombia recientemente con el debate de la minería. Sí. Ya varios municipios de Colombia se han manifestado con esos plebiscitos, la manifestación popular, y han tumbado esos contratos mineros. Ese es un muy buen ejemplo de que ese proceso de liberación del ser humano en Colombia se está dando. Entonces, la independencia no es la del 20 de julio de 1810, ni siquiera entonces la de 1819, 7 de agosto, batalla de Boyacá, sino que la independencia, como nos dice el profesor Rubén Alberto Uribe Correa, va evolucionando y se va dando. Hoy en día todavía nosotros podemos ser héroes, revolucionarios entre comillas, con nuestra participación, con el voto, entre otras, yendo a escoger a los mejores para que nuestro país sí realmente sea el del Estado social de derecho que nos garantice a todos dignidad humana. Síntesis de 10 segundos, una invitación a algo que siempre decimos acá, construyendo cultura política, a participar. Quien no participa está silenciado automáticamente por sí mismo. Hay que participar. Hay que participar. Uber Alberto Uribe Correa, historiador de la Universidad Nacional, gracias por estar con nosotros en estos momentos, yendo hacia atrás, 1810, a propósito del 20 de julio, y permitiéndonos ir hacia adelante para lograr la verdadera independencia, que está en sus manos y en mis manos. Está en nuestra decisión de participar. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Usted es el gran libertador de su vida, de su familia, de su sociedad. Con algo que tenemos a nuestras manos es la participación mediante el voto, y una oportunidad que se acerca, o dos que se acercan, son 11 de marzo de 2018, elijamos a los mejores senadores de la República y mejores representantes a la Cámara. Y el 27 de mayo escojamos al mejor presidente o a la mejor presidente de la República. Recuerden que la franja informativa en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. A las 7:15 de la noche, Germán Mendoza entrega la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.